Y cuando A.H desaparece, porque la labor visible del arquetipo nunca puede ser dilatada a causa de una intensidad irresistible, la acción se seguirá ejerciendo a través del mito, de un modo ineludible y preciso, porque el alma del mundo ha sido fecundada, y esta es la única manera de recoger sus frutos. El renacer del Dios marcará el retorno de la Edad Dorada. Todas las claves han sido tocadas. Todos los sacrificios se han cumplido o están por cumplirse. La antena que ha quedado sobre esta tierra, después de la desaparición de casi todos, se llama Rudolf Hess, el colaborador más cercano, la víctima propiciatoria, que aún sigue escuchando la voz, el prisionero del mito. En las viejas sagas germanas se hallaban las fórmulas para acoger esa energía, esa presencia. El Führerprinzip de la Meiner Bonde era una de ellas, y el Dios entró en ese marco y desde allí se dirigió a su pueblo y al mundo. El Führerprinzip era más antiguo que el arquetipo del rey, una fórmula hiperbórea nórdico polar entre nosotros. En el Polo Sur también lo conocieron los araucanos en la expresión del toki, del sinche, donde se recibe una encarnación momentánea, aceptada voluntariamente por el pueblo en peligro. El jefe elegido libremente, el más fuerte, el más preclaro, el más valiente. Herencia que también nos llegaría con los guerreros visigodos que conquistaron Chile. No sé si habrá sido por esto que el jefe del nazismo chileno mostró en un momento las características de los poseídos por una divinidad. Muy pronto, sin embargo, él no sería capaz de sostener esa tensión, derrumbándose de tan alto, para quedar, al final, convertido en un guiñapo trágico. Allí hubo un drama estremecedor, una catástrofe generacional, de magnitudes desconocidas. Deberemos tratar de comprenderlo, hasta donde sea posible. La conclusión que se nos viene de inmediato a la mente es que, sin preparación esotérica, sin iniciación, un ser humano no puede abrirse a la posesión por un arquetipo, porque será aniquilado, destruido como por un rayo del cielo, porque las fuerzas tremendas que ha invocado serán muy superiores a lo que es capaz de resistir y comprender. No podrá mantenerse en pie ningún otro jefe mundial del fascismo, salvo Codreanu. Quizás pretendió expresar esas potencias místicas que solo en A.H encontraban su vehículo. Jorge González von Mares carecía de una Weltanschauung y de toda formación apta para compenetrarse y proyectarse en esos territorios. Su educación racionalista no alcanzaba más allá de Spengler, hallándose intelectualmente más cerca de un maquiavelismo y pragmatismo mussoliniano.
que del concepto mágico de la vida de un A.H. Sin embargo, su herencia racial y sanguínea le hicieron pasar más allá de su razón, penetrando por un momento en esas zonas desconocidas del destino, en ese mundo fantasmal de dioses y demonios, vedado a los simples mortales. Por ello, el drama del jefe del nazismo chileno deberá ser meditado con recogimiento, porque tragedia como esta solo tiene parangón en los mitos clásicos. Sin saberlo, él tentó al cielo en un momento demasiado eléctrico del planeta y atrajo la desgracia sobre sí y sobre las futuras generaciones de esta patria. Después del sacrificio del 5 de septiembre, mi resistencia se había derrumbado. El jefe y sus más cercanos colaboradores fueron encarcelados. Se pensaba que los condenarían a muerte. Sus declaraciones fueron desafiantes. Otros nazistas lograron escapar al exterior, cruzando a pie los Andes. Los nazistas chilenos habían intentado dar un golpe de Estado para evitar que en las elecciones de presidente que se efectuarían en esos días ganara el candidato de la oligarquía, Gustavo Ros Santamaría, apoyado desde el gobierno por el presidente Arturo Alessandri Palma. Intentaban instalar en la presidencia al general Carlos Ibáñez del Campo. En el golpe estaban de acuerdo los militares. Como hemos visto, el hombre de enlace fue el masón, coronel en retiro y traidor, Caupolicán Clavel. Es evidente que Jorge González Bonmares se adelantó para precipitar los acontecimientos y forzar al ejército a intervenir. Los resultados ya los conocemos: una masacre, sin que los soldados se movieran de sus barracas. El general Carlos Ibáñez se refugió de inmediato en un cuartel militar. Como este libro se conocerá algún día en el extranjero, es bueno decir que en Chile, desde los tiempos de los portales, desde sus inicios en la vida independiente, al contrario del resto de América, nadie se ha instalado en el poder por medios violentos. No existieron aquí dictaduras militares. Portales impuso el respeto casi metafísico por la ley y la Constitución. Chile fue siempre un país democrático, pero los nazistas no creían en esta democracia, aunque sí creían en Portales. Es casi seguro por eso que fue el jefe, junto a muy pocos de sus colaboradores, quien decidió adelantarse para dar el golpe. Lo hizo sin avisar a nadie, sin informar a Ibáñez ni al ejército, pensando forzarles la mano con un hecho consumado. No creía, a pesar de sus promesas, que los militares fueran a actuar. Además, hay otro punto de suma importancia. Bonmares tendría presente lo acontecido en Brasil con el general Getúlio Vargas, quien una vez en el poder liquidó a sus aliados, los fascistas, de Plinio Salgado y al general Antonescu en Rumania, permitiendo la destrucción de la Guardia de Hierro y el asesinato de su jefe, Codreanu. Por último, estaba el caso del general Francisco Franco en España, que no aceptó el canje de José Antonio Primo de Rivera y transformó en un partido inocuo a la Falange, adelantándose
y forzando el golpe. El jefe pensaba poder sobrevivir en los tiempos que seguirían, porque el nazismo habría sido el responsable y principal autor del cambio. El asesinato de los jóvenes nazistas debió conmover a fondo a este país. Nunca había pasado algo semejante. La opinión se volvió en contra del gobierno de Alessandri Palma y del candidato oficial a la presidencia. Sin embargo, el representante del Frente Popular, el radical Pedro Aguirre Cerda, a quien ya nos hemos referido, no estaba ni mucho menos seguro de su triunfo. Entonces se produjo lo inesperado. Desde la cárcel, el jefe del nazismo dio órdenes a sus huestes de votar por el candidato del Frente Popular. Un sincero desconcierto conmovió las filas del nazismo chileno, porque significaba una concesión, un cambio en los principios esenciales. Nadie se esperaba esto. Después de la tremenda tragedia, el instinto certero de los militares, del pueblo, del alma colectiva, supo que se había destruido algo. En efecto, comenzaba el derrumbe. A la masacre exterior seguiría la masacre del alma. Sin embargo, los signos visibles de la descomposición no vienen nunca de inmediato, se demoran. Las fuerzas que se habían movilizado con el nazismo en Chile, al igual que en Alemania, eran de origen religioso. Por eso habían hecho posible ese milagro de fundir en el yunque de otra vida al hijo del palacio y del taller. Por todo esto, yo había sido tocado en un punto fundamental del ser y estaba dispuesto a pasar por encima del cadáver de mi amigo y camarada de la juventud. No podíamos entender, entonces, esa suerte de componenda, de claudicación. Se esperaba, más bien, el suicidio del jefe, acompañando al otro mundo, a esa otra vida, a sus camaradas guerreros, a sus jóvenes héroes, a esos monjes del ideal. Solo de este modo era posible ganar la batalla por el alma de Chile, salvar la patria sacra, dejando un ejemplo imperecedero para las generaciones de todos los tiempos, en ningún caso haciendo lo que hizo. Aquí deberemos detenernos para nuevamente decir que las fuerzas movilizadas desde el cielo, aceptadas por los mártires, no encontraban en el jefe el vehículo necesariamente preparado, el místico, la víctima propiciatoria, el mago. Carecía de toda preparación consciente, espiritual e intelectual para poder resistir la energía, canalizarla, aceptando el sacrificio, oficiando en su misterio. Tendría que haber sido iniciado, o al menos sospechar lo que esto significaba, porque su acción, calcada exteriormente de A.H, y esto tampoco de modo consciente, sino por acción casi automática del arquetipo, que ciegamente actuaba ya en el mundo terrestre, posesionándose aquí y allá de algunos vehículos, más o menos aptos. Había desatado potencias cíclicas, tremendas que, dentro del eterno retorno, reproducen sucesos también arquetípicos, capaces de estremecer el alma de los hombres y de la tierra. También yo había iniciado un movimiento dentro de la esvástica levógira, de su terrible energía, y ya no podría detenerme. Una vez comenzado, hecho el pacto,
Nadie puede volverse atrás, porque perderá el alma y su ronda. Fue en aquellos tiempos que comencé el movimiento vertiginoso dentro del fuego circular, que me llevaría muy pronto a participar en el combate junto a A.H., nuestro Führer, para formar parte para siempre de sus huestes sacras, en esta y en otras rondas, como prisionero del mito. Desde entonces, sin saberlo al comienzo, formó parte de las Wildes Heers. Ganó el candidato del Frente Popular y el jefe y sus hombres fueron liberados de la cárcel. Inmediatamente el nazismo cambió de nombre, aunque no de estilo, pasando a llamarse Vanguardia Popular Socialista. La bandera de la patria vieja fue reemplazada por otra roja y cubierta de estrellas, como la norteamericana. Cada estrella pretendía representar a una nación hispanoamericana, mejor dicho, indoamericana, porque ahora se intentaba transformar el partido en algo semejante al aprismo peruano, que también poseía un jefe, para reformarse con el tiempo. El político Raúl Haya de la Torre se tomaba el tren sin destino del americanismo, del indoamericanismo. Los uniformes siguieron usándose. Las canciones eran las mismas, pero el saludo nazista, con el brazo extendido, fue reemplazado también por un compromiso, por una componenda. El brazo se doblaba en ángulo. Nadie sabía que el saludo nazista era una runa y que al extenderse el brazo derecho proyectaba la energía del arquetipo, del dios, del avatar, energía que fuera recibida en el plexo solar, en el chakra manipura, por el brazo izquierdo. La energía se proyectaba sobre el pueblo, sobre los partidarios, sobre la orden. La posición de ambos brazos conforman la runa Sig y también la runa Ur, del origen de los tiempos, del regreso a la hiperbórea polar y a la edad dorada. A.H., sin duda, conocía bien esto. El jefe del nazismo chileno ni siquiera lo sospechaba. Todos estos símbolos mueven fuerzas no humanas. Ahora, al adoptar el saludo aprista, se estaba entrando, sin saberlo, por contradicción diabólica, en el ámbito de fuerzas que movilizan los símbolos masónicos y judíos. También con la nueva bandera. Personajes siniestros comenzaron a entrar a la vanguardia popular socialista. Pedro Fonsea, por ejemplo, con todas las características del masón radical, hasta en su voz y su apariencia física. De la noche a la mañana pasó a ser el brazo derecho del jefe, el secretario general del partido, el segundo hombre. También es este un acontecimiento arquetípico en la historia de los movimientos y de las asociaciones humanas. Un personaje extraño, siniestro, pasa a transformarse en hombre de confianza del líder, aislándolo del resto de sus colaboradores más fieles de la primera hora. Señala el aproximarse de un fin fatal, la descomposición, la decadencia, la tragedia, guardando las distancias. Así pasó con Portales y con Rosas. En Chile fue Vidaurre. En Argentina, Urquiza. Los que traicionaron.
Se ha llegado a pensar que igual cosa sucedió con Bormann. La pregunta deberá hacerse: ¿quién infiltra a estos hombres? ¿Quién los dirige? ¿Qué organización en la Tierra, además del demonio? Con anterioridad, el golpe del 5 de septiembre de 1938, el segundo hombre de importancia en el nazismo fue Carlos Keller. Después de esa tragedia, Keller se retiró y formó tienda aparte, no aceptando el cambio de nombre y tratando de conservar el nazismo de los comienzos. Para seguir con las comparaciones, digamos que Keller fue algo así como el Rosenberg criollo. Su formación, claro, era distinta. Un científico racionalista que amaba las estadísticas. Ya en esos tiempos era bastante culto y, gracias a él, pude leer traducciones de Shaoxi, de Lao Tse y del padre Martín Gusinde sobre la leyenda de los Selknam del extremo sur de la Tierra del Fuego. Carecía, en cambio, de todo atractivo político y de cualquier condición de líder de masas, cosa que, indudablemente, Jorge González Bonmares había desarrollado con éxito.